algunos de los mejores tejidos de la historia. Y aquí tienen una propuesta que vamos a empezar en este punto. ¿A qué problema responden esos que ya vimos? Objetivo, conclusión y título. ¿Por qué no hay palabras clave? Porque Darwin no utilizó palabras clave. Todavía no se usaban. Después de pensar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que Darwin identificó para hacer lo que hizo? Después de eso, quizá hacerse una hipótesis. Si ese es el problema, pues es probable que después de eso, ¿qué habían hecho otras personas sobre este problema y probablemente con esa hipótesis? Quiero que vayan pensando en lo suyo. Y entonces, ¿qué hay aquí? Título, objetivo, conclusión, problema e hipótesis. ¿Qué hay en los antecedentes respecto de esto? Y una vez que se hace este recorrido, podemos elegir un enfoque entre muchos para mirar este problema. El problema del tráfico vehicular en la Ciudad de México. Se puede mirar desde diferentes perspectivas. Estoy utilizando alguna palabra que por allí leí de ustedes. Punto de vista. ¿Mejoraría el tráfico si tuviéramos un desarrollo superior de la civilidad? ¿De nuestro nivel para saber vivir en aglomeraciones del tipo de lo que es una ciudad? Psicológico, económico, laboral, educativo, puntos de vista, puntos de vista. La delincuencia, puntos de vista. Veamos qué hizo, qué escribió Darwin en el problema. Quiero que me ayude Ileana, Luciano, por favor, a leer el problema. El origen de las especies, este misterio de los misterios, como lo ha llamado uno de nuestros mayores filósofos. En resumen, introducción. Muy bien. ¿Eso suena a problema o no? Ileana, por favor, por cercanía de tiempo en participación. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No escuché bien. ¿No funciona mi micrófono? No, creo que es el mío. Bueno, que si eso parece el enunciado de un problema. No lo parece porque no es una pregunta, pero creo que está implícito el hecho de que es un misterio el saber de dónde venimos. Muy bien, gracias, Ileana. No tiene que haber una pregunta, pero el vocabulario, ejemplo, en Argentina se han contagiado me parece que 1.100.000 personas de COVID. Y han muerto 30.000. En México, los números de contagiados están cercanos y ha muerto el triple de personas. Seguramente o probablemente, si hacemos la división de número de defunciones entre número de contagiados, podría ser un indicador de algo en los sistemas de salud.
aunque también podría ser un indicador de algo en el estado de salud de la población. No estoy juzgando ni a Gatell ni nada de eso, no, estamos pensando. No hace falta plantear una pregunta. Seguramente ahorita estamos vía Zoom por el COVID. Si no, estuviéramos en un taller presencial. Entonces, no ha habido ninguna pregunta. Pero hay un problema. Gracias, Ileana. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este texto que escribió Darwin? No hay una pregunta, pero hay una curiosidad, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? En el hecho de querer saber pues el origen, ¿no? Uh-huh. ¿En qué palabras? Nosotros revisamos lo que ustedes mandan en las palabras. Tratamos de interpretar desde luego, pero lo más cercano a las palabras que usan ustedes. De todas estas palabras, ¿cuál sería la que indica un problema? O la más cercana a un problema. ¿Origen? ¿Origen? Bueno, para mí sería origen en esta. Muy bien. No sé. ¿Alguna otra opinión? ¿No sería Yo diría misterio? misterio. Bueno, escuché voces de misterio. Ahí lo dejamos, no vamos a emitir ningún juicio. Pero piensen. Pero debe tener alguna relación porque están pintadas del mismo color, ¿no? Sí, pero Supongo. no lo hizo Darwin, no vamos a echar la culpa. Eso ya es de... ¿Y por qué? Entonces lo abordamos. Recordemos que en verde se están marcando los objetos, en rojo los verbos y en azul claro las características de el objeto. ¿Sí? Es por eso. ¿Y por qué? Porque hemos visto que hay un requisito para hacer un texto, para hacer un discurso en términos más literales, un discurso, o sea, el curso de algo que se va diciendo, un criterio mínimo es la coherencia, mínimo a cumplir. Y coherencia, pues significa, háblame de lo mismo que me has estado hablando, no me cambies de canal porque me vas a volver loco. Si estamos hablando de esa palabra que está en verde en el objetivo, es probable que esa palabra que está en verde esté en el problema. Es probable que esté en las conclusiones, porque si hay otra palabra, es posible que empiece a pensarse en una incoherencia. ¿Sí? Es por eso, pero no lo hizo Darwin. Así que bueno, lo dejamos así, ustedes piénsenlo con esta idea. Cuando hablamos de problemas, utilizamos un vocabulario. Cuando hablamos de éxitos, utilizamos otro vocabulario. Entonces, en estas palabras que sí son de Darwin, la pregunta que hicimos fue, ¿cuál palabra nos indicaría más cercanía a un problema? En un rato vamos a discutir el concepto de problema, desde luego. Ahorita lo que estamos viendo es cómo lo han manejado otros. Hipótesis. Abraham, por favor, lees eso. Estos hechos parecían dar alguna luz sobre el origen de las especies. En resumen o introducción. Abraham, tú mismo. De estas 2, 4, 6, 8, 10, 12, si no me equivoqué, 12 palabras, ¿cuál palabra sería más cercana al concepto de hipótesis?
parecían. Parecían, coincidimos, Abraham. ¿Alguien piensa que otra palabra podría sugerir hipótesis? Yo coincido también que es parecían porque, bueno, la hipótesis es un supuesto, ¿no? Es un supuesto, así es. Entonces, la palabra parecían, pues nos está indicando eso, ¿no? Está suponiendo el autor, ¿no? Está suponiendo, de hecho, son sinónimos. Hipótesis, postulado, supuesto. Y habrá otras. Muy bien. Ahora, no les voy a mostrar el texto que sigue hasta después que ustedes me digan qué palabras deberían aparecer en los antecedentes. Estamos en esta zona. ¿Qué palabras aparecerían? Especies, ¿no? Especies. Es de lo que se está hablando. Es de lo que se está hablando, es el referente. Así es. Eso debería aparecer. Mi internet es muy lento, por ello desactivo la cámara. Muy bien. Gracias, pero espero que sigamos conectados conceptualmente. ¿Sí? Aunque no sea en la cámara. Muy bien, escucho. Aparte de especies, ¿habrá otra? Pero muy bien la razón, ¿eh? Eso me gustó. Si se está hablando de especies, entonces voy a buscar antecedentes que hablen de especies. Pero cuidado, ¿eh? No es lo mismo que la palabra aparezca a que hablen de. Si ustedes buscan en Google la palabra chía de la semillita que se utiliza para el agua de limón, bueno, o de otras aguas, puede ser un accidente, pero no necesariamente es el punto central. Nosotros vivimos hace 2 días, un ejemplo, andábamos buscando atmósferas en términos de espacios arquitectónicos. Y muchos de los artículos que recuperamos eran de la atmósfera en términos geofísicos. Entonces la palabra estaba, pero no nos servía. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de especies, ¿qué más debe haber en esos antecedentes? Debería también venir la de origen, tal vez propuestas anteriores. Claro, claro. Propuestas anteriores acerca del origen de las especies. Aquí estaba al revés, pero ya. Leamos primero, por favor, Karim, donde dice Mr. Wallace. Pues sí, te digo. Pues ya como te sientas, Mr. Wallace ha llegado casi exactamente a las mismas conclusiones generales a las que he llegado yo sobre el origen de las especies en introducción. ¿Se fijan? Eso lo escribió Darwin. Está hasta, no sé, emocionante. Lean ustedes la introducción al origen de las especies y podemos hacernos la pregunta. ¿Quién escribió primero sobre el origen de las especies? ¿Wallace o Darwin? No es que quiera yo hacer una historia de suspenso. No, eso está escrito por Darwin. Ahora, quedémonos con lo que estamos trabajando. Vean cómo objetivo, conclusión, título, palabras clave, problema, enfoque, hipótesis y antecedentes están tan ligados. Hasta monótono puede parecer. En cambio, de repente uno ve unos documentos hechos por algún universitario que parecen confeti de feria. Traen de todo. No exagerar, esa es la idea. No exagerar. No exagerar en el número de conceptos que debemos manejar. No exagerar seguramente en los antecedentes. Ah, este trae una cita buenísima. Oye, ¿qué aporta a lo que estás haciendo?
vas a agregar a tu bibliografía un libro o un artículo solo porque le sacaste 3 renglones. Me parece desproporcionado, a menos que esos 3 renglones sean una ecuación matemática que resuelva muchísimas cosas. ¿Sí? Muy bien, pero vean ustedes, Wallace había llegado casi a las mismas conclusiones. Vamos al último. Citlali, por favor. El último. Se examinará la lucha por la existencia, en resumen o introducción. Bueno, ¿y eso a qué se refiere? La lucha por la existencia, ¿qué categoría es? Una sentencia de lo que se va a hacer en todo el trabajo. Se va a hacer en todo el trabajo, es cierto. Pero así como hemos dialogado sobre el objetivo, la conclusión, el título, las palabras clave, problema, hipótesis, antecedentes, ¿qué es eso? El objetivo del trabajo que se va a realizar. No, te vamos a poner falta cuando el objetivo de Darwin es descubrir, dilucidar, explicar cuál es el origen de las especies. Allí está la palabra en el recuadro azul que está a un lado. ¿Qué palabra es? Perdón, el enfoque. Es el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Déjenme hacer a un lado muchas palabras. Estoy tratando de seleccionar poquitas. El enfoque es propuesta. Todo es propuesta aquí. El enfoque es el conjunto de categorías con las cuales miramos algo. El enfoque de Darwin tiene allí luego 2 palabras: lucha y existencia. Entonces miró a las plantas y a los animales como entidades que luchaban por existir y por permanecer como especie. Primero por sobrevivir como individuos y por la procreación como consecuencia permanecer como especie. Y las que no, se extinguieron. La lucha por la existencia. Un enfoque psicológico, piagetiano. Un enfoque psicológico piagetiano probablemente va a utilizar los conceptos de asimilación, acomodación, desequilibración, niveles cognitivos, probablemente los periodos en que el niño, la niña asimila mucho y los periodos donde su estructura cognitiva sufre una crisis. De hecho, Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, dice que el desarrollo de la ciencia se parece al desarrollo de la inteligencia de los individuos. De los individuos pequeños, de las niñas y de los niños. Después ya no. Así que el enfoque es este. Vamos a ver otros casos. Vamos a ver los mismos que ya hemos visto para que haya continuidad. Aquí, en el de Darwin, agregamos estos 2. Se recalca que el enfoque se va a encaminar a la lucha por la existencia, pero X, así vamos a representar, es el contexto. Y el contexto de los estudios de Darwin, el contexto de las especies que estudió Darwin, el contexto de los objetos de estudio de Darwin fue el mundo. Porque él estudió, bueno, Galápagos es famosísima. Le dio la vuelta a Sudamérica, estudió fósiles en Sudamérica, estudió las especies vivas en Sudamérica y luego estudió su jardín
Estudiaba plantas, animales, no importa el lugar de la Tierra. No quiere decir que él haya estudiado toda la Tierra, no, pero lo que él andaba buscando se aplicaría a todos los seres vivos en el mundo. Y en todos los miraría en su lucha por la existencia. Este conjunto puede que responda a la pregunta de ¿por qué hago este estudio? Porque es un gran misterio. El problema justifica el objetivo, no el objetivo, el problema. Aquí lo hicimos al revés por simplicidad, pero primero identificamos un problema y después establecemos el objetivo. Esto es el por qué. ¿El para qué? Para lograr este objetivo. En Darwin, dilucidar este misterio, resolver este misterio. ¿De dónde vienen las especies?